Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Yasmín Castillo Durán, estudiante de Psicología General. Mi ID es 1028-954, pidiéndole disculpas por no presentar mi exposición de pie. Lo que pasa es que no tengo quien me grabe y se me dificulta un poco, pero vamos a realizarla de esta manera. Primeramente le voy a hablar sobre el salario, su concepto. En los tiempos antiguos, la sal era el producto de suma importancia. Este fue motivo de la construcción de un camino desde la salitera de Ostia hasta la ciudad de Roma 500 años antes de Jesucristo. Este camino fue llamado Villa Salaria. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta recibían parte de su pago en sal. Esta era llamada Salarium Argentum, que significa agregado de sal. De allí proviene la palabra salario. Con el nombre de salario se denomina todo tipo de retribución directa o indirecta, ordinaria, extraordinaria, condicional, complementaria o marginal, que el trabajador recibe del empleador en virtud de su contrato de trabajo por el servicio prestado o como consecuencia de este. Por consiguiente, desde el punto de vista jurídico, el salario es la contraprestación del trabajo subordinado, contraprestación que consiste en un ingreso, rédito o ganancia individual para el trabajador. El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un contrato de trabajo. En su sentido más estricto se denomina salario al que una persona recibe como consecuencia de haber realizado un determinado servicio, dinero que se concede de forma regular cada cierto periodo de tiempo, o como señala el artículo 192 del Código de Trabajo, salario es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador del trabajo realizado. Vamos a seguir. La remuneración de los domésticos comprende, además del salario en efectivo, alojamiento y alimentación, siendo esto equivalente por un por ciento del salario devengado. O sea, que si las propinas o regalos que recibe el trabajador no se consideran parte del salario. La remuneración del trabajador comprende el salario en dinero o en especie de naturaleza, que es un conjunto que constituye el salario total. El salario de Navidad no es computable para los fines de pago indemnizaciones legales en caso de terminación del contrato, ni pueden integrar el salario del trabajador correspondientes al periodo de vacaciones anuales. Tampoco es computable para estos fines el salario por concepto de horas extraordinarias, excepto computables para fines de liquidación y pagos de indemnizaciones legales por la terminación del contrato de trabajo. El salario ordinario del trabajador, excluyendo consecuentemente la retribución extraordinaria y complementaria que pueda percibir el trabajador. La noción del salario para los fines de las leyes fiscales es mucho más amplia. El Código Tributario identifica como salario a todo tipo de ingresos del trabajador, incluyendo salarios y honorarios que se perciben regular o eventualmente, las regalías, gratificaciones, donaciones y cualquier otra asignaciones similares o compensaciones en dinero o en especie de que aumente la remuneración pagada por las prestaciones del servicio personales, incluyendo las importantes que se reciben por jubilación, pensiones, retiros, rentas vitalicias y subsidios de cualquier especie. En cuanto tengan su origen el trabajo personal, o sea, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Conforme al Código Tributario, los salarios están sujetos a dos tributos, uno a cargo del trabajador, aplicable al salario en efectivo, y otro a cargo del empleador, aplicable
a las retribuciones en especie. Entonces, voy a hablar sobre los caracteres, naturalezas del salario, o sea, las características. Los conceptos y las definiciones que anteceden nos permiten resumir, o sea, las características y fijar una naturaleza, a saber, o sea, que el salario es la esencia del contrato de trabajo, uno de sus elementos básicos tipificantes. Por consiguiente, si el salario no hay contrato de trabajo, este sería inexistente, carecería de uno de los elementos legales configurativos de dicho contrato. O ser el trabajo un contrato bilateral o el salario constituye el objetivo de la actividad realizada. Tiene carácter patrimonial. El salario pertenece en propiedad al trabajador. Este es un bien que se integra a su patrimonio. Él hace como el salario lo que venga, o sea, la persona puede hacer con su salario lo que quiera. El empleador no puede exigirle e indicarle al trabajador qué debe hacer con su salario, porque ya él se ganó su salario y él es que tiene que resolver. Es una contraprestación por el servicio prestado, contraprestación que se origina en el contrato mismo. En este sentido, es una obligación del empleador, una de las más importantes, cumplir con lo convenido o pactado en el contrato. Es decir, que el empleador o deudor del salario por efecto del servicio que le han prestado. Es una retribución concreta de un valor económico, siendo indudable el salario se estipula y paga íntegramente en moneda de curso legal, o sea, ya sea nosotros aquí en pesos, en cheque, en lo del curso legal se debe pagar al empleador. Tiene forma de pago y contenido múltiples. El salario se paga por unidad de tiempo, salario por hora, por unidad de obra, salario a destajo o por ambas a la vez. Y está integrado no solo por el salario directo ordinario que el trabajador recibe en efectivo periódicamente, sino por las ventajas salariales indirectos, eventuales, complementarios, extraordinarios e indemnizatorios. Es una contraprestación de orden pública reglamentada por la ley en tal forma que el principio de la autonomía restringido de la libertad contractúa notablemente. La ley sujeta a un régimen de protección riguroso, cumplimiento para las partes que contienen diversas estipulaciones sobre el pago del salario, sus contenidos, monto, así como garantías y protecciones como el patrono y terceras personas. Tiene un carácter dinámico que contribuye al desarrollo social. El salario repercute sobre la colectividad traspasando los límites personales del trabajador. Como tal, produce efectos en el mercado nacional que se refleja en pleno internacional, tiene pues tiene repercusión social y económica nacional e internacional, o sea que ya sea que cuando la persona recibe su salario, esto mueve la economía porque así se mueve todo con el dinero. Vamos a seguir. Voy a hablar también sobre la evolución e importancia del salario. El derecho del trabajo tiene como propósito esencial asegurar a cada trabajador un nivel decoroso de vida. Esto se logra en parte con el salario, fuera de retribución en metálico o en diferentes. El hecho es que todo tiempo ha habido gente que ha vendido otros productos de su actividad, esto es su trabajo.
En la antigüedad predominaba la esclavitud. Las personas trabajar era una propiedad, o sea, de su amo. Ya podemos ver eso en las historias. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las formas de retribución. La doctrina acostumbra estudiar el salario desde diversos ángulos. Ella lo califica por la siguiente, o sea, se califica de las siguientes de medir la retribución. Primero, por unidad de tiempo, por rendimiento o unidad de obra o mixta. Por naturaleza, o sea, ya quiere decir en dinero o en especie mixta. Por la periodicidad de su pago, o sea, por día, semanal, quincenal, o sea, como dije anteriormente, como lo acuerda el contrato. Por causa o fuente de obligación, ya sea legal, contractual, judicial, por el modo de, o sea, también por el modo de integrarse, ya sea en dinero, especie, comisiones, bonos o mixtos. Por su exigibilidad y cumplimiento, o sea, ya sea inmediato, diferido, condicional o eventual. Por su relación de la jornada normal, ya sea ordinario o extraordinario. Por el sujeto de la relación laboral, ya sea individual, colectivo o por equipo. Por su poder adquisitivo, ya sea normal o real. Entonces vamos a seguir hablando sobre el salario por tiempo y el salario por tiempo. El salario por unidad de tiempo es la forma de pago generalizada y más fácil de calcular. Se basa en una unidad de tiempo, la hora, el día, la semana, el mes, referida a la jornada de trabajo normal, convenida o establecida por la ley. Esta forma de retribución se contrapone al salario por unidad de obra o salario de destajo, vamos a poner, de resultado por labor rendida. En el salario de la unidad de tiempo remunerada, todo tiempo que el trabajador no puede disponer libremente por estar a disposición exclusiva de su empleador, sin tener en cuenta el trabajo real y efectivamente realizado. Existen unos mínimos existen unos mínimos de rendimiento que si no cumplen, estos podrían producir la terminación del contrato, debido a que algunas legislaciones se consagran expresamente la posibilidad de terminación justificada cuando el trabajador así lo diga. En la clase pasada estuvimos hablando, la maestra estuvo hablando acerca de esto, que un ejemplo, si el trabajador se pasa de su hora de trabajo, tienen que pagarle sus horas extras. Entonces esto es lo que quiere decir. En la retribución por unidad de obra se toma como base de remuneración del trabajador su rendimiento, el resultado de su labor realizada. En este sistema de pago se hacen principios de abstracción del tiempo invertido en la ejecución del trabajo. El salario no es fijo sino variable, dependiendo de la producción de la obra ejecutada, del rendimiento del trabajador. Se trata de salarios por medidas, por pieza o por destajo. Se fija cantidad salarial para la obra, el metro de la tela, vamos a poner un metro de tela elaborada, cuánto es, o vamos a poner un ejemplo, yo voy a construir una casa y voy a adquirir un grupo de trabajadores, yo tengo que saber qué cantidad, qué salario le voy a pagar por X obra.